Le quería preparar una sorpresa a mi novia, pero la descubro siéndome infiel con otro sujeto, así que la boto de la casa. Me llamo Francisco, y hasta hace un tiempo, habría descrito mi vida como simple, casi monótona, pero satisfactoria. No soy una persona extraordinaria. Crecí en Austin, Texas, una ciudad conocida por su música, sus barrios pintorescos y su calor sofocante. Mis padres eran dueños de un pequeño taller mecánico, y mi infancia giró en torno a cosas sencillas: jugar béisbol en el parque, montar bicicleta por el vecindario y trabajar con mi papá en el taller los fines de semana. Soy el mayor de 3 hermanos, y aunque nunca tuve una vida llena de lujos, tampoco me faltó nada. Mis padres me enseñaron a valorar el esfuerzo y la honestidad por encima de todo. Tal vez por eso siempre fui una persona reservada, enfocada en mis metas, aunque éstas no fueran ambiciosas. Mi objetivo siempre fue tener un trabajo estable, un hogar tranquilo y, con suerte, alguien con quien compartirlo. Ahora, a mis 27 años, trabajo como técnico en sistemas en una empresa de software local. Mi día a día se centra en solucionar problemas de red, configurar sistemas y asegurarme de que las operaciones digitales de las empresas en Austin funcionen sin problemas. Es un empleo que, aunque a veces resulta tedioso, me da una estabilidad que valoro enormemente. Mi vida social, por otro lado, nunca fue demasiado activa. Aunque tengo algunos amigos cercanos de la universidad y colegas con quienes me llevo bien, siempre he preferido pasar mi tiempo libre en casa. Cocinar, ver documentales o jugar videojuegos son mis formas favoritas de relajarme. Mi rutina, aunque sencilla, era suficiente para mí. Al menos lo era hasta que Patricia volvió a mi vida. Patricia y yo nos conocimos en la secundaria. Fuimos compañeros en el Instituto Travis, una escuela pública en el este de Austin. Recuerdo que, incluso entonces, Patricia era alguien que llamaba la atención. No era la típica chica popular, pero tenía una presencia que era imposible ignorar. Ella era conocida por su actitud rebelde. Siempre llegaba tarde a clase, se saltaba las tareas y discutía con los profesores. Sin embargo, detrás de esa fachada desafiante, había algo intrigante. Patricia era una persona con una risa fácil y una energía que llenaba cualquier habitación. Físicamente, Patricia destacaba. Tenía el cabello largo, de un castaño oscuro que brillaba bajo el sol, y unos ojos verdes que parecían esconder 1000 secretos. Su estilo era desenfadado: jeans rasgados, camisetas de bandas de rock y botas desgastadas. A menudo la veía fumando a escondidas detrás de los vestidores con su grupo de amigos igual de problemáticos. A pesar de nuestras diferencias, nos conectamos por casualidad. Durante una clase de matemáticas, Patricia estaba luchando por resolver una ecuación y me ofrecía ayudarla. Ese pequeño gesto fue suficiente para que empezáramos a hablar. Con el tiempo, pasábamos los recreos juntos, y ella incluso comenzó a pedirme ayuda con otras asignaturas. Después de la graduación, nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Yo fui a la universidad comunitaria, donde estudié informática, mientras que Patricia desapareció de mi radar. No supe mucho de ella en esos años, pero nunca imaginé que volvería a aparecer de la manera en que lo hizo. Un día, mientras trabajaba en un proyecto desde un café en el centro de Austin, vi una figura familiar. Estaba concentrado en mi computadora cuando una voz me sacó de mis pensamientos. Al principio, no la reconocí. Habían pasado casi 10 años desde la última vez que vi a Patricia, pero esa sonrisa inconfundible y esos ojos verdes me devolvieron a la secundaria. Nos pusimos al día rápidamente. Me contó que había pasado por una etapa difícil después de la secundaria. Tuvo problemas con su familia, dejó la universidad antes de terminarla y trabajó en varios empleos mientras intentaba encontrar su camino. Finalmente, había conseguido un puesto como recepcionista en una clínica dental, un trabajo que, según ella, le daba cierta estabilidad. A medida que hablábamos, me di cuenta de cuánto había cambiado. Patricia parecía más tranquila, más madura, aunque aún conservaba esa chispa que siempre la había caracterizado. Me impresionó su honestidad al hablar de sus altibajos, y antes de despedirnos, intercambiamos números de teléfono. No esperaba mucho de ese reencuentro, pero resultó ser el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Comenzamos a hablar casi todos los días después de ese encuentro. Lo que al principio eran mensajes casuales sobre nuestras vidas pronto se transformó en conversaciones más profundas. Patricia me habló de su complicada relación con su familia, especialmente con sus padres, quienes siempre habían favorecido a su hermana mayor. Yo le conté sobre mi vida más tranquila y estable.
Le hablé de mi trabajo, de mi amor por la cocina y de cómo me gustaba explorar los parques de Austin los fines de semana. Aunque nuestras personalidades eran diferentes, había algo en nuestra conexión que se sentía natural. A medida que pasaban las semanas, comenzamos a salir. Nuestra primera cita fue en Silker Park, donde pasamos horas caminando y hablando. Patricia tenía una forma de hacerme sentir cómodo, como si pudiera ser completamente yo mismo con ella. Con el tiempo, nuestra relación se hizo más seria. Patricia tenía un espíritu libre que complementaba mi personalidad más estructurada. A pesar de nuestras diferencias, parecía que éramos el equilibrio perfecto el uno para el otro. Con Patricia, todo parecía fluir de forma natural. Nuestra relación avanzó rápidamente, y en menos de 6 meses, ya pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo libre juntos. Aunque ella seguía viviendo con su familia en un vecindario al norte de Austin, cada vez pasaba más noches en mi apartamento, un pequeño pero acogedor espacio en South Congress. La convivencia ocasional se sentía increíblemente cómoda. Patricia y yo teníamos una rutina que, aunque no estaba planeada, funcionaba. Por las noches cocinábamos juntos, algo que al principio parecía un desastre porque ella no era precisamente experta en la cocina. Recuerdo una vez en que intentamos hacer tacos caseros y terminó quemando las tortillas. Nos reímos tanto que terminamos pidiendo comida para llevar. En esos primeros meses, Patricia parecía realmente feliz. Por primera vez en mucho tiempo, según ella, tenía estabilidad. Siempre me agradecía por ser paciente con ella y por brindarle un espacio donde podía ser ella misma sin sentir presión. Yo no veía las cosas de esa manera, para mí, simplemente estaba siendo su pareja. A veces, me preguntaba si mi relación con Patricia era demasiado buena para ser verdad. Ella seguía siendo ese espíritu libre que conocí en la secundaria, pero ahora había un toque de madurez y ternura que me hacía sentir que podía confiar completamente en ella. Todo cambió una noche de viernes. Estaba regresando del trabajo cuando Patricia me llamó, su voz quebrada por el llanto. Dejé todo y fui por ella. Al llegar, Patricia estaba afuera con una pequeña maleta. Su madre estaba en la puerta, mirándola con desaprobación. Intenté no intervenir, pero era evidente que algo muy serio había pasado. Durante el camino de regreso, Patricia me explicó entre lágrimas que había tenido una fuerte discusión con su madre y su hermana mayor. Según ella, siempre la habían tratado como si fuera una carga, y esta vez las cosas se habían salido de control. No lo pensé 2 veces antes de ofrecerle quedarse en mi apartamento. Aunque nunca había considerado vivir con alguien, menos con tan poco tiempo de relación, sabía que Patricia necesitaba un lugar donde sentirse segura. Los primeros meses viviendo juntos fueron una mezcla de emociones. Por un lado, era emocionante compartir un espacio con Patricia. Despertar y verla cada mañana me llenaba de alegría, y juntos logramos crear una rutina que funcionaba. Patricia consiguió decorar el apartamento con su estilo único. Colgó luces de colores en la sala, añadió algunas plantas que yo apenas sabía cuidar y transformó mi apartamento en un espacio que realmente se sentía como un hogar. Sin embargo, no todo fue sencillo. Al principio, Patricia luchaba con algunos hábitos que yo, por ser más estructurado, encontraba desordenados. Dejaba ropa tirada por la casa, olvidaba lavar los platos, y a veces traía amigos sin avisarme. No eran grandes problemas, pero requerían paciencia y comunicación. A pesar de esos pequeños inconvenientes, no podía negar lo feliz que estaba. Vivir con Patricia era un desafío, pero también una experiencia que me hacía crecer como persona. A medida que pasaban los meses, Patricia y yo comenzamos a hacer planes para el futuro. Hablábamos de cosas pequeñas, como adoptar un perro o hacer un viaje por carretera hasta Colorado, pero también surgían conversaciones más serias. También hablamos de nuestros sueños individuales. Patricia quería estudiar diseño gráfico y empezar su propio negocio. Yo la apoyé completamente y hasta comencé a buscar programas en línea que pudieran ajustarse a su horario. Parecía que estábamos construyendo algo sólido, algo que podía durar para siempre. Sin embargo, no todo era perfecto. La convivencia trajo consigo algunos desafíos. Patricia, aunque encantadora y creativa, tenía una personalidad un poco impulsiva. Había momentos en los que sus emociones la sobrepasaban y pequeñas discusiones surgían de cosas aparentemente insignificantes, como quién debía sacar la basura o cómo organizar la despensa. Un viernes por la noche, después de una larga semana, llegué a casa cansado y noté que Patricia había dejado los platos sucios del almuerzo en el fregadero.
No era la primera vez, y aunque no me importaba hacer tareas en casa, sentí que estaba asumiendo más responsabilidades de las que me correspondían. A pesar de las pequeñas tensiones, seguía convencido de que Patricia era la persona indicada para mí. Cuando nos acercábamos a cumplir 6 meses viviendo juntos, quise hacer algo especial para celebrarlo. Sabía que le encantaba la comida italiana, así que decidí preparar una cena sorpresa en casa. Ese día salí del trabajo mucho más temprano de lo habitual, emocionado por la idea de sorprenderla. Fui al supermercado y compré todo lo necesario: pasta fresca, salsa marinara, queso parmesano, y una botella de vino tinto. También pasé por una florería y compré un ramo de girasoles, sus favoritos. Cuando llegué a casa, noté algo extraño: un auto desconocido estaba estacionado frente a la entrada. Era un sedán negro, con las ventanas tintadas. Mi primera reacción fue pensar que era un vecino o alguien visitando a otro inquilino del complejo de apartamentos. Sin embargo, cuando me acerqué, noté que había algo más que no cuadraba. Abrí la puerta de mi apartamento y el mundo pareció detenerse. Dentro de mi hogar, la escena que encontré fue devastadora. Patricia estaba en el sofá, besándose apasionadamente con un hombre que jamás había visto en mi vida. Él era alto, con cabello oscuro y una complexión atlética. Todo lo que había planeado para esa noche desapareció de mi mente en un instante. ¿Qué demonios está pasando aquí?, grité, sin poder contener mi enojo. Patricia se apartó del hombre rápidamente, sus ojos llenos de pánico. Francisco, yo puedo explicarlo, dijo, tartamudeando. Sin pensarlo, me abalancé sobre el sujeto. El instinto tomó el control y le propiné un golpe en la cara antes de que pudiera reaccionar. Él intentó defenderse, pero la furia que sentía me daba más fuerza de la que imaginaba tener. Fue Patricia quien finalmente logró separarnos, poniéndose entre ambos y gritando que me detuviera. El hombre aprovechó para salir corriendo del apartamento, subirse al sedán negro y alejarse a toda velocidad. ¿Quién era ese tipo?, le grité a Patricia, todavía con la respiración agitada. Ella comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Por favor, Francisco, déjame explicarte. ¿Te explicarme? ¿Qué hay para explicar? ¿Qué lleva semanas engañándome? ¿En nuestra casa? Mi voz estaba cargada de rabia y decepción. Patricia intentó decir algo, pero solo emitía excusas incoherentes: que había sido un error, que no significaba nada, que me amaba y no quería perderme. Cada palabra que decía solo aumentaba mi enojo. Lárgate de aquí, Patricia. No quiero volver a verte. Por favor, dame otra oportunidad. Yo puedo arreglar esto. La miré con una frialdad que nunca antes había sentido. No hay nada que arreglar. Esto se acabó. Patricia, entre sollozos, recogió algunas de sus cosas y salió del apartamento. Cuando cerré la puerta, me dejé caer al suelo, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Cuando Patricia cerró la puerta, el silencio llenó el apartamento. Miré alrededor, y todo lo que veía me recordaba a ella: su chaqueta aún colgada en el perchero, sus dibujos apilados en la mesa, el aroma de su perfume flotando en el aire. Todo lo que habíamos construido juntos parecía derrumbarse en cuestión de minutos. Me dejé caer en el sofá, justo donde los había encontrado. Sentí una mezcla de enojo, tristeza y confusión. ¿Cómo había terminado así? Siempre pensé que nuestra relación era sólida. ¿Acaso había señales que no quise ver? La botella de vino que había comprado para la cena seguía en la bolsa del supermercado. La abrí sin pensar y serví un vaso, aunque no suelo beber mucho. Necesitaba algo que calmara los pensamientos que giraban incontrolables en mi cabeza. No podía dormir. La rabia volvía en oleadas, alternándose con una sensación de vacío. En mi mente revivía una y otra vez la escena: Patricia, el tipo extraño, sus excusas. ¿Cómo podía alguien a quien confié tanto traicionarme de esa manera? A medida que pasaban las horas, traté de enfocarme en algo práctico. Me dije a mí mismo que lo mejor era bloquearla de inmediato. Saqué mi teléfono, encontré su número y lo bloqueé. También eliminé nuestras fotos juntos de mis redes sociales. Quería borrar cualquier rastro de ella. Finalmente, el cansancio me venció cerca de las 3 de la madrugada. Me dormí en el sofá, con la televisión encendida y un peso aplastante en el pecho. La mañana siguiente fue igual de difícil. Me desperté con un dolor de cabeza, tanto por la falta de sueño como por el vino que había tomado.
El apartamento estaba desordenado y el silencio era ensordecedor. Me forcé a levantarme, a ordenar las cosas como si eso pudiera devolverme algo de normalidad. Fui al trabajo, pero apenas podía concentrarme. Mis compañeros notaron que algo andaba mal, pero no hice esfuerzos por explicarlo. No quería que nadie supiera lo que había pasado, me avergonzaba. En el almuerzo, uno de mis colegas, Javier, me preguntó si estaba bien. Sin embargo, la verdad era que me sentía destrozado. Cada vez que alguien mencionaba algo relacionado con relaciones, amor o incluso el fin de semana, sentía un nudo en el estómago. Al tercer día después de la ruptura, Patricia comenzó a enviar mensajes. Aunque la había bloqueado en mi teléfono, utilizó un número desconocido para contactarme. Los mensajes seguían llegando uno tras otro. En algunos, pedía perdón, en otros, intentaba justificar lo sucedido. Ignoré todos. Pero no se detuvo ahí. Una noche, regresando del trabajo, la encontré esperando en la entrada del edificio. Se veía desaliñada, con los ojos rojos de llorar. Por favor, Francisco, solo 5 minutos. No hay nada que decir, Patricia. Lo arruinaste. Sé que lo hice mal, pero no sé qué estaba pensando. Por favor, dame otra oportunidad. ¿Otra oportunidad para qué? ¿Para qué vuelvas a traicionarme? No quiero saber nada más de ti. Déjame en paz. Mis palabras fueron duras, pero necesarias. Ella se quedó allí, sollozando, mientras yo subía a mi apartamento. Desde la ventana, la vi marcharse lentamente. Con el paso de los días, empecé a enfocarme en mí mismo. Me di cuenta de que necesitaba tiempo para sanar, y la mejor forma de hacerlo era sumergirme en mis hobbies y en el trabajo. Poco a poco, empecé a sentirme más como yo mismo. Aún dolía, pero la intensidad del dolor disminuía con cada día que pasaba. Un día, mientras organizaba el apartamento, encontré una vieja caja con fotos y recuerdos de Patricia. Mi primera reacción fue tirarla, pero luego decidí guardarla en el fondo de un armario. No era por nostalgia, sino porque quería dejar esa parte de mi vida atrás sin renegar de ella. Con el paso de los días, empecé a recuperar algo de estabilidad. Mis noches seguían siendo algo solitarias, pero ya no me llenaban de tristeza, sino de reflexión. Había bloqueado a Patricia de todas las maneras posibles, redes sociales, teléfono, incluso evité los lugares que sabía que le gustaban. No quería más recordatorios de ella. Sin embargo, vivir en una ciudad como San Antonio hacía que los encuentros casuales fueran inevitables. Un día, estaba buscando ingredientes para la cena cuando la vi al final del pasillo. Ella estaba revisando una etiqueta de algún producto, pero, como si hubiera sentido mi presencia, levantó la vista y me vio. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi cómo abría la boca, como si estuviera a punto de llamarme, pero simplemente me giré y seguí mi camino. Desde ese día, estos encuentros se volvieron más frecuentes de lo que hubiera querido. En una ocasión, mientras paseaba por un parque, la vi sentada en una banca, probablemente descansando después de correr. Cuando me vio, levantó la mano tímidamente, intentando saludarme. Pero seguí caminando como si no la hubiera notado. Otra vez, en un café que solía visitar, ella entró justo cuando estaba saliendo. Su rostro pasó de sorpresa a esperanza en segundos. Me llamó, pero yo simplemente bajé la mirada y aceleré el paso. No lo hacía por crueldad. Aún había una parte de mí que sentía una mezcla de rabia y dolor cuando la veía. Verla, aunque fuera a la distancia, era un recordatorio constante de la traición que había sufrido, de lo que alguna vez fue nuestra relación y de cómo ella lo había destruido. Ignorarla no solo era una forma de protegerme, sino también de dejarle claro que no había espacio para ella en mi vida. Con el tiempo, estos encuentros comenzaron a afectarme menos. Me convertí en un maestro de la indiferencia, esquivando su presencia sin necesidad de alterarme. Cada vez que sucedía, sentía que avanzaba un poco más en mi proceso de sanación. Pero había algo en su mirada, cada vez que me ignoraba, que me hacía saber que ella también estaba cargando con el peso de sus acciones. No era mi problema. Había decidido seguir adelante, y no iba a permitir que nada, ni siquiera sus intentos de contacto, me detuviera. Con el tiempo, el peso de la traición empezó a disiparse. Aunque los encuentros esporádicos con Patricia seguían ocurriendo, cada vez tenían menos impacto en mi estado emocional. Me había comprometido conmigo mismo a seguir adelante y enfocarme en las cosas que realmente importaban.
Fue en ese proceso de reconstrucción cuando conocí a Akira. La conocí en una reunión social que organizó uno de mis compañeros de trabajo, un evento relajado donde apenas planeaba quedarme un par de horas. Ella estaba en la cocina, ayudando a preparar algo de comida, y la primera vez que nuestras miradas se cruzaron, hubo algo en su sonrisa que me desarmó por completo. Akira era de ascendencia japonesa, con una melena negra que caía en ondas suaves sobre sus hombros, y unos ojos marrones cálidos que transmitían una tranquilidad indescriptible. Era pequeña de estatura, pero con una energía que llenaba cualquier habitación. Trabajaba como diseñadora gráfica para una firma en el centro de San Antonio, algo que inmediatamente llamó mi atención, ya que siempre me habían fascinado las personas creativas. Nuestra conexión fue inmediata. No hubo juegos, ni estrategias, simplemente dos personas hablando y disfrutando de la compañía mutua. Al final de la noche, intercambiamos números. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me acosté con una sonrisa genuina. Ella era diferente a Patricia en todos los sentidos. Mientras Patricia había sido apasionada pero caótica, Akira era equilibrada y estable. No había secretos, ni drama, solo una sinceridad refrescante que hacía que me sintiera en paz. Con cada día que pasaba, sentía que mi vida tomaba un rumbo diferente. La tristeza y el resentimiento que una vez llevé como una carga pesada comenzaron a desvanecerse, reemplazados por esperanza y gratitud. Aunque ahora que lo pienso bien, creen que fui muy duro con Patricia. Por mi parte pienso que no, pero cada persona piensa diferente. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias.